a seguir con la presentación. ¿Ya? Ahora sí, vamos a seguir con la presentación y vamos a dar respuesta cuando vayamos avanzando a estos dos elementos. Miren, siempre hay que tener en cuenta que nuestras acciones en la evaluación emiten un mensaje social. Todo lo que nosotros hacemos en el aula, en la escuela, mandan un mensaje a la sociedad. Entonces, ¿qué ha sucedido? A lo largo del tiempo, nuestros estudiantes han asumido, perciben, que lo que hacen en la escuela tiene como única finalidad tener una nota, tener una calificación. Eso es lo que ellos perciben del proceso educativo. Cuando un estudiante te entrega una tarea, una actividad o va a dar un examen, lo que espera después cuando ustedes le devuelvan el trabajo, le devuelvan el examen, es que tenga una calificación, que tenga una nota y es más, le preguntan, ¿cuánto me he sacado? Te preguntan. ¿Cuánto han sacado? ¿Cuánto han sacado ellos? ¿Qué nota han sacado? ¿No? ¿Qué nota tienen? ¿Qué calificación le han puesto? Porque esa es su percepción. El estudiante percibe entonces que la nota es la finalidad del aprendizaje. Por lo tanto, si la nota es la finalidad del aprendizaje, la evaluación significa éxito o significa fracaso. Porque eso es lo que socialmente hemos venido construyendo. Y esta situación, este enganche de la evaluación con el éxito o fracaso, este enganche de la evaluación con la calificación y con la nota, influye definitivamente en la experiencia educativa, en la experiencia de aprendizaje. Ahí influye. ¿Por qué influye? Porque el estudiante pues va a buscar esa calificación positiva y no va a estar necesariamente preocupado en ser consciente del proceso de enseñanza-aprendizaje, en ser consciente de su propio aprendizaje. Cuando un estudiante percibe que la nota es la finalidad, entonces todo lo que está haciendo está simplemente orientado a la nota y no al aprendizaje. Es un primer elemento. Pero también eso tiene que ver con el maestro y con la maestra. Yo les comentaba el año pasado que cuando en el 2021, a finales de 2021, en noviembre de 2021, se avisó, se dijo que íbamos en continuidad del aprendizaje y que por lo tanto los estudiantes no desaprobaban el año, miles de maestros decían que eso era injusto, que no, ¿cómo es posible que el Ministerio de Educación se equivocara tanto y no permitiera al maestro calificar? Porque los estudiantes tenían que tener la nota que se merecían. Eso de ahí plasma un paradigma de la evaluación. Es decir, para muchos maestros y maestras, la evaluación es un acto de justicia. Es decir, yo imparto justicia al educando. ¿Cómo imparto justicia al educando? Cuando le coloco una nota. Lo que yo hago, lo que yo enseño, su finalidad es la calificación, es la nota. Cuando la evaluación formativa más bien nos dice que las calificaciones no son necesarias en todo el proceso, sino más bien que lo que requerimos es retroalimentar, es mediar en el aprendizaje, es cambiar el foco de atención. El foco de atención no tiene que estar en la calificación, el foco de atención tiene que estar en el aprendizaje. Y entonces reitero, ¿la evaluación es un acto de justicia? ¿Yo hago justicia cuando estoy evaluando al estudiante? ¿O no es que la evaluación también me incluye a mí? No es que el resultado de la evaluación también habla de mí, de lo que yo he hecho o no he hecho. Entonces hemos ido cambiando esta mirada de una evaluación centrada en pruebas, tareas, en ejercicios, una evaluación que cree, que asume que cada actividad tiene que ser calificada, a tal grado que les comento, en estos meses que han pasado, o este mes que está pasando, en todas las escuelas, por no decir todas, bueno, ya en casi todas las escuelas del país, los maestros y maestras están dialogando sobre el registro auxiliar, ¿no?
y están elaborando un registro auxiliar y me han hecho muchas consultas, les comento, tanto directores, subdirectores, coordinadores o docentes, me han consultado qué es lo que deben colocar en el registro auxiliar. Y yo le digo, ¿y qué colocan ustedes en el registro auxiliar? Algunos colocan los desempeños, otros los desempeños precisados, otros colocan las capacidades. Ah, y le digo, y si yo soy Julio Acuña, ¿qué me colocas debajo del desempeño, debajo de la capacidad? Ah, la calificación, me dice. O sea, ustedes califican, le pregunto yo, el desempeño, le pones una nota al desempeño, le pones A al desempeño, le pones B al desempeño, le pones C al desempeño, o le pones A la capacidad, B a la capacidad o C a la capacidad. Ese es tu registro auxiliar. Y ahí viene otro elemento que todavía no podemos romper. No hemos desestructurado la idea de la evaluación. Creemos que cada parte, que cada fracción de la competencia puede tener una calificación similar o parecida a la competencia. Entonces, cada actividad tiene una calificación. Cada cosa que hace el estudiante tiene una calificación. Hace unos días, mi sobrino que todavía está en virtualidad porque su colegio acá en Ica está en construcción, estaba en un Zoom y la maestra hizo 3 preguntas. Y los chicos entraron en un silencio absoluto. Y entonces la maestra le dijo, por si acaso, estas preguntas tienen nota. Inmediatamente todos los audios se prendieron y todos los chicos querían opinar. Porque la maestra le dijo que tenía una nota. Y ellos asumen que pues lo que están buscando en un proceso de aprendizaje es la nota. Y como dice Annie Hobbes, entonces la evaluación se convierte en un sistema de control, en una medida de control. Yo controlo tu actitud, yo controlo tu participación porque te estoy calificando. Entonces, todo ese proceso tenemos que ir repensándolo, ¿no? ¿Qué hacen ustedes con su registro auxiliar? ¿Le colocan nota a los desempeños? ¿Le colocan nota a las actividades? ¿Le colocan nota a los desempeños precisados, a los criterios de evaluación? Y entonces eso tenemos que ir pensándolo. Pues no, ahora, ¿hay una calificación final al proceso del aprendizaje? Sí, porque no se contradice. No se contradice. El hecho es que estoy calificando. Yo tengo que calificar la competencia. Pero cuando comienzo a calificar todo lo que hace el estudiante, hasta lo que dice o lo que no dice, yo emito un mensaje social. Y eso es lo peligroso. Durante décadas hemos emitido un mensaje a la sociedad. ¿Y qué mensaje le hemos dicho a la sociedad? Es importante en el aprendizaje. En el proceso de aprendizaje, lo importante es la calificación. En el proceso de aprendizaje, lo importante es la nota. La evaluación formativa, no. ¿Para qué la evaluación formativa? Esa es teoría. No, lo importante es ponerle una nota, porque es lo que ha logrado el estudiante, lo que se merece, lo que ha conseguido. Esos son parte de los mensajes sociales que nosotros emitimos, ¿no? Y entonces, en esta perspectiva de la evaluación en el tiempo, desde esa práctica centrada en la enseñanza, que nos dice que es correcto, y eso todavía seguimos haciendo nuestro check, o nuestra X cuando es incorrecto, y que casi siempre lo pasamos al final del proceso de enseñanza, hemos pasado a una práctica centrada en el aprendizaje, una práctica centrada en el estudiante, una práctica centrada en el sujeto que aprende, porque lo que nos interesa es el sujeto que aprende. Y si yo cambio, si he cambiado el paradigma, si he cambiado el foco de una práctica centrada en la enseñanza a una práctica centrada en el sujeto que aprende, a una práctica centrada en el aprendizaje, entonces también tiene que cambiar mi mensaje social del aprendizaje. Y mi mensaje social del aprendizaje es que yo te evalúo para darte una retroalimentación. Yo evalúo para brindar una mediación, para dar ayudas, para dar andamiajes, para eso evalúo. Profesor Julio, pero yo tengo que poner nota en el bimestre. No digo que no, pero será un momento de todo el proceso. De todo el proceso. Tengo en mi bimestre con esa habla, con el primero A, el tercero A voy a hablar porque yo estaba con tercero el año pasado, con cuarto y con quinto.
Con el tercero A, tenía 8 sesiones al mes. 8. Posiblemente 2 de esas sesiones me lleven a una evaluación certificadora, a una calificación. Pero estas 8 sesiones tienen que estar bañadas de la evaluación formativa, de una evaluación para el aprendizaje. Y ahí viene la respuesta a lo que ustedes han estado respondiendo al inicio, ¿no? ¿En qué se diferencia la evaluación del aprendizaje con la evaluación para el aprendizaje? En que la evaluación para el aprendizaje está en el marco de la evaluación formativa. Es decir, es una evaluación que yo hago para que el estudiante aprenda, sea consciente de qué está aprendiendo, sea consciente de cómo está aprendiendo, sea consciente de lo que hace para aprender, sea consciente de las limitaciones que tiene en su aprendizaje y sea también consciente de sus propios errores en el aprendizaje y aprenda del error. Y aprenda a la vez que como estudiante puede pedir ayuda, que puede decirle a su maestro y a su maestra que necesita ayuda, que necesita que le ayuden. Entonces, esta práctica centrada en el aprendizaje me lleva a las 2 aristas del proceso de evaluación, porque la evaluación no tiene una sola arista, que ese es un error de la evaluación certificadora y la evaluación sumativa, que solo mira al sujeto que aprende y la nota que tiene el sujeto que aprende. Y eso no es así. La evaluación formativa tiene 2 aristas. Por un lado, el sujeto que aprende, el cual va a recibir una retroalimentación oportuna, una ayuda oportuna, pero a la vez también la evaluación implica involucra al sujeto que enseña, al maestro, a la maestra. ¿Por qué? Porque a partir de los resultados de la evaluación, yo tendré que reajustar, adaptar mi propia enseñanza. Tendré que desplegar acciones para que el estudiante progrese en el aprendizaje. Yo no me puedo quedar contento cuando todo lo que hago termina en que mi estudiante no llega a un nivel de logro y un gran número de mis estudiantes no llegan a los niveles de logro. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué debo de cambiar para que ellos progresen en su aprendizaje? Todo ello me tiene que llevar a mí a esa evaluación formativa, ¿no? Y entonces el CENEP, cuando habla del enfoque formativo de la evaluación, nos dice que es un proceso sistemático. ¿Y por qué sistemático? Porque no solo involucra a la acción de evaluación, sino involucra a la acción de planificación e involucra también al mismo proceso de enseñanza-aprendizaje y a la mediación en el aprendizaje. Es decir, todos los elementos del proceso de planificación, implementación de las sesiones, mediación, retroalimentación y evaluación están articulados unos con otros. No se separan, no se van a desengranar. Eso es importante que todos nosotros lo tengamos en cuenta porque nos permite de esa manera, nos va a permitir de esa manera pues estar mirando la articulación del proceso de evaluación con la enseñanza y con el aprendizaje mismo. En este proceso sistemático, yo tengo que recoger, tengo que valorar información relevante. ¿Qué quiere decir esto de información relevante? Que es cierto que todo lo que hace el estudiante es una evidencia de aprendizaje, pero también es cierto que no todo lo que hace el estudiante me brinda información relevante respecto al desarrollo a un nivel de logro de la competencia. Entonces, hay actividades que hace el estudiante que son actividades iniciales, que son actividades, pues, que están desencadenando su proceso de aprendizaje y que tienen que tener una valoración de parte mía, sí, pero que termine en retroalimentación y no en calificación. Pero hay actividades del estudiante que terminan en una actuación o en un producto que me da a mí como maestro información relevante respecto al nivel de desarrollo de la competencia. Esa es la que yo tengo que utilizar para poder certificar un nivel de aprendizaje, un nivel de logro.
Entonces, pues, la evaluación formativa, como proceso sistemático, está articulado al proceso de enseñanza, al proceso de aprendizaje, al proceso de planificación, y nos dice que debemos estar mirando aquellos productos o actuaciones del estudiante que nos brindan información relevante sobre el nivel de desarrollo de la competencia. ¿Y para qué hago todo eso? Para crear oportunidades, para brindarle oportunidades al estudiante, para que el estudiante, pues, pueda en una segunda, tercera o cuarta vez combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia y pueda tener una actuación compleja, una actuación articuladora para el desarrollo mismo de la competencia. Por otro lado, el mismo CENEP nos habla esto de lo que yo les decía, ¿no? Tenemos que comprender que hemos pasado de una práctica centrada en la enseñanza a una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, el centro del proceso de aprendizaje, la evaluación, es el estudiante. El centro del proceso del estudiante es el sujeto. Nos interesa el bienestar de la persona. El estudiante es el eje, es el centro de este proceso. Nuestra práctica, entonces, está centrada en el aprendizaje del estudiante. Este enfoque formativo de la evaluación se complementa con la evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es la evaluación certificadora. Esa evaluación le dice al estudiante en qué nivel de logro está en un determinado momento. Y quiero insistir en esto, por favor. Quiero insistir en que no se trata de que el estudiante logra un nivel de logro y luego ya no puede tener otro distinto, diferente, 2 meses o 3 meses después. Eso no es cierto, eso es un mito. No. El nivel de logro que alcanza un estudiante es el nivel de logro en un momento determinado. Es el nivel, el estado de desarrollo de la competencia en un momento determinado. Por lo tanto, 1 mes, 2 meses después, puede estar en un nivel de logro distinto, diferente. Y eso tenemos que ser conscientes, que va a variar, que va a cambiar. Profesor Julio, pero ¿por qué nos insiste en un momento específico, un momento determinado? Porque existe el mito, existe la creencia, un estudiante en el mes de marzo o en el mes de abril no puede tener A o no puede tener AD. Porque si tiene AD en marzo o en abril, en agosto no puede tener B. Existe ese mito. Pero ¿qué nos dice la evaluación del aprendizaje? Nos dice que el nivel de logro está específicamente determinado por ese momento. Que luego habrá otro momento. Profesor Julio, pero a nosotros nos han dicho que cuando tiene A, el estudiante no puede decrecer porque la competencia es progresiva. Un momentito. Una cosa es progresiva y otra cosa es evolutiva. Si fuese evolutiva, es decir, evoluciona porque es innato en el sujeto y se va a desplegar en el sujeto simplemente porque el sujeto va pasando los tiempos y va creciendo su competencia, es cierto, pues si tiene A, no podría tener B dentro de un cierto tiempo. Pero la competencia es progresiva en su creciente complejidad. En la complejidad es progresiva. Quiere decir que es posible, en esta complejidad que yo le planteé en el mes de abril al estudiante, el estudiante me obtuvo una A o una AD, y que luego esa complejidad de la competencia ha ido creciendo esa complejidad de la competencia, y al crecer
complejidad de la competencia, este estudiante ya no responde. Ya no responde. Se ha quedado todavía en el nivel de complejidad inicial. Por lo tanto, tendrá una B. Profesor Julio, ¿en qué documento dice esto lo que usted está hablando? No lo dice ningún documento, pero tampoco ningún documento dice que el estudiante no pueda tener A o AD al inicio del año. Pero lo que sí dice la RDM 094 y lo que sí dice el currículo es que el estudiante, la evaluación que se hace al estudiante refleja un momento determinado. Por lo tanto, si yo en abril le planteo al estudiante una actuación compleja, una actividad de actuación compleja, y le entrego los criterios de evaluación con los cuales voy a evaluar esa actuación compleja o esa producción compleja, y el estudiante lo logra o lo supera, ¿por qué le pondría B? Si el estudiante ha cumplido con todos los criterios que yo le he pedido, no tendría ningún sentido colocarle B. Por eso insisto que la evaluación del aprendizaje, la evaluación certificadora, establece un nivel de logro que alcanza el estudiante en un momento determinado. Señala el estado de desarrollo de su competencia en un momento específico. Después será otro el que obtenga. ¿Puede decrecer? Sí, pues hay posibilidades de que pueda decrecer. Así como hay alta probabilidad de que pueda seguir creciendo y desarrollando niveles de complejidad distintos. Pero de eso tenemos que ser conscientes. En la evaluación para el aprendizaje, de esta evaluación que se complementa con la evaluación del aprendizaje, pues son complementarias, no son opositoras, la evaluación para el aprendizaje es parte de este enfoque formativo de la evaluación, ¿no? Y que está inmerso la retroalimentación, la reflexión del proceso de aprendizaje, para que el estudiante sea consciente del uso combinado de sus recursos para aprender. El estudiante tiene que ser consciente de cómo aprende. Y esa conciencia del aprendizaje solo lo logra cuando su maestro, su maestra, desarrolla retroalimentación, reflexiona con él o con ella sobre el proceso del aprendizaje. Pero a la vez, esta evaluación para el aprendizaje también brinda una retroalimentación a la enseñanza. Así como brinda retroalimentación al aprendizaje y para el aprendizaje, también brinda retroalimentación para la enseñanza, de la enseñanza. Entonces el docente va a obtener información que le permita mejorar, que le permita reajustar, que le permita cambiar, que le permita transformar su propia planificación o sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. Todo eso es parte de lo que va a suceder y que tiene que ir pasando con este proceso de evaluación formativa, ¿no? La evaluación del aprendizaje, como ya les dije, es certificadora, requiere de una calificación, es cierto que requiere de una calificación, y acá viene el problema. Muchos maestros me dicen, pero en mi colegio no me dejan poner A. Y yo les respondo, yo creo, tengo una hipótesis, ¿ya? Gran parte de los colegas especialistas, directores, directoras, o coordinadores académicos, que todavía no apuestan, digamos, porque un maestro, una maestra coloque una A al estudiante, le coloquen una a inicios de año, creo que es por el temor de la evidencia de aprendizaje. Pregunta, por ejemplo, a los colegas de sociales que están presentes o a los de primaria que trabajan personal social, ¿ya? Y que conocen la competencia de construir interpretaciones históricas. Esta evidencia es una evidencia que refleja actuación compleja de la competencia. ¿Esta evidencia me sirve para evaluar la competencia? Esa es la pregunta clave. La pregunta clave es, ¿tienen ustedes evidencias de actuación compleja de la competencia de cada uno de sus estudiantes? Y ahí es donde siempre tengo dificultades, porque los profesores, los maestros y las maestras, en muchos casos, evalúan actividades, evalúan cumplimiento de actividades, o también utilizan instrumentos como este, que es válido, es un instrumento que sí vale, pero que no me refleja el nivel de desarrollo de la competencia.
me reflejará algunos rasgos de la competencia, algunos, pero no me refleja a nivel de desarrollo de la competencia. Y ahí viene el problema. Si yo le he puesto al estudiante en el bimestre una A por ese instrumento, quien se ha equivocado no es el estudiante. Quien se ha equivocado es el maestro o la maestra. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado de las evaluaciones y de los instrumentos de evaluación, de lo que estoy utilizando, de la evidencia que logro yo para evaluar el trabajo del estudiante. Esta evaluación formativa es una evaluación integral, y eso se los había ido comentando, ¿no? ¿Por qué? Porque involucra lo que el docente va desarrollando, las actividades que va desplegando, ¿no? Pero a la vez también genera situaciones, actividades de aprendizaje de los estudiantes y va a permitir el desarrollo integral de la competencia, una actuación compleja. Y entonces está mirando la evaluación de proceso, está mirando la evaluación de resultados como un todo que se une, que se articula, que no se separa, y que en todo ese proceso está siempre presente la mediación, la retroalimentación formativa. Esos procesos son los que nosotros tendríamos que ir mirando y remirando, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que la evidencia de aprendizaje es fundamental en estas condiciones. Es fundamental que tenemos que tener evidencia de aprendizaje, ya sean producciones o ya sean actuaciones, pero tenemos que tenerlo. Y esas evidencias nos van a mostrar a nosotros, nos muestran definitivamente el nivel de logro en un determinado momento del estudiante que estamos evaluando. Pero también me muestran la necesidad de aprendizaje, también me muestran los errores y por lo tanto me lleva a mí a reajustar el proceso de enseñanza como maestro, como maestra, ¿no? Ahora, ¿qué rol cumple el estudiante y el docente en la evaluación formativa? Lo primero y lo central es que la información del propósito de aprendizaje y criterios de evaluación tiene que llegar al estudiante. Es decir, el estudiante tiene que conocer el propósito de aprendizaje, tiene que conocer los criterios de evaluación. Y eso tiene que darlo a conocer el docente, tiene que darlo a conocer al estudiante. Pero a la vez, no solo los estudiantes, sino también la familia, tienen que conocer, pues, de manera previa, cuáles son los criterios e instrumentos de evaluación que se van a aplicar, para que de esa manera el estudiante tenga claridad de qué es lo que se va a evaluar, de qué le están pidiendo hacer y qué es lo que ella tiene que cumplir como requisito, como condición cualitativa, para que tenga un nivel de logro respecto a la competencia. Y por último, para cerrar este tema, solo dejarles este mensaje, ¿no? Planificación y evaluación no se separan. La planificación es parte de la evaluación y la evaluación es parte de la planificación porque están articulados. Como dice el SENAC, son dos caras de una misma moneda, no se separan. Están articulados, planificación y evaluación, y más bien ambos van brindando condiciones para que se fortalezcan. Indistintamente se vayan fortaleciendo y no generen, pues, incoherencias dentro del propio proceso de desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Muy bien. Yo me quedo hasta aquí en esta primera parte. Voy a ver si hay algunas preguntas. Si hay alguna pregunta, pueden hacerlo en el chat o de repente también quieren pedir la palabra, no hay problema, ¿ya? Yo, profesor, podría preguntarle. Sí, claro que sí, por favor, adelante, adelante, Isabel, con mucho gusto. Buenas noches, profesor Acuña, y buenas noches, estimados colegas. Como dijo usted que la evaluación no puede ser el resultado, la evaluación del aprendizaje no puede ser el resultado de una actividad, de una evaluación, de un examen, simplemente. Entonces ya estaríamos hablando de una evidencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo debería ser? Debería ser todo un proceso, y yo solamente lo entendía que esto de la evidencia había aparecido por las experiencias de aprendizaje, no en las unidades. Claro.
A ver, Y cuando pregunté, y usted está diciendo ahora también que el estudiante debe saber los criterios de evaluación, debe saber el propósito de aprendizaje. Entonces yo pregunté, ¿qué es el propósito de aprendizaje? Y me dijeron la competencia, el estándar, el desempeño, pero eso me parece muy amplio. ujú. Entonces cuando pregunté al capacitador,